sea, antes he hablado de diferentes vías de autoconocimiento y ahora quiero centrarme en lo que he desarrollado en el libro que he titulado Liberémonos del narcisismo, porque considero que para poder llegar al autoconocimiento verdadero tenemos que desmontar lo que hay falso en nosotros. Y esperad, que no sé si le he dado a grabar, creo que sí, sí, vale. Y al desmontar lo falso, que en todos hay como una parcelita, un trozo, una parte que se ha generado como para buscar la aprobación del resto, en la medida que desmontamos lo falso, es más posible ir encontrando lo que es verdadero. Y por eso he desarrollado, digo, lo he desarrollado en el libro, viera los puntos principales yendo a pinceladas, o sea, nos queda como una hora y cuarto. Entonces, pues daros unas pinceladas e invitaros a profundizar a cada uno en lo que considere. De entrada, el autoconocimiento nos permite darnos cuenta progresivamente de lo que es verdadero, de lo que no es verdadero, y es muy importante para llegar a la verdad detectar antes lo que no es verdad, es decir, lo que es mentira. Y en cierta medida todos nos hemos engañado por algo a lo largo de nuestras vidas. Entonces, el ir tomando conciencia de lo que nos sucede internamente es parte de lo que nos permite liberarnos de cualquier autoengaño que nos atrape y limite. No es que nosotros seamos culpables, sino que la vida, los demás, la educación, las circunstancias, nos engañan con respecto a la verdad, porque los demás viven también el mismo engaño. Es la metáfora de Matrix, ¿no? O sea, que Matrix es la película, las películas de Matrix muestran cómo la gente vive en una realidad paralela que no es auténtica y desconectados de su verdad. Entonces los demás te intentan meter ahí y te llevan como una vida un tanto narciseada, a no ser que te des cuenta, ¿no? Y narciseada quiere decir pendiente de la imagen, de que pensaran otros, del éxito, del currículum, de destacar, de competir. Todo eso son pseudovalores narcisistas. No quiere decir que hacer las cosas bien esté mal, sino hacerlas por la aprobación o por el ego personal, al final te aleja de la verdad, aunque creas que tengas mucho éxito. Entonces, el autoconocimiento es un buen trabajo para superar, tratar y trascender el narcisismo propio, es decir, el trozo. No es que todos seamos narcisistas, ni mucho menos, pero en todos hay una porción en la que no nos dejamos ser, en la que falseamos lo que somos, en la que queremos generar un impacto en los demás, y también el comprendernos permite luego comprender las limitaciones y problemas de los otros. O sea, en la medida que toleramos nuestro horror, aquí me estoy centrando en la parcela narcisista, es más fácil que entendamos que los otros fingen o que falsean su vida porque tienen miedo, porque están inseguros, porque están perdidos, ¿no? Y a veces todo esto puede surgir tras una crisis o un conflicto interno, externo, pero sobre todo porque algo no acaba de encajar en la vida o el personaje no se sostiene. A veces puede ser un proceso de introspección, un retiro, una reflexión, una búsqueda personal, pero a veces surge la famosa crisis de la mitad de la vida, donde alguien se da cuenta de que una parte de su vida no es real, no es auténtica, o ha falseado lo que querría hacer. Como dice Brené Brown en su libro Los dones de la imperfección, que yo recomiendo, dice, este proceso se trata de una especie de aclaración, un momento en el cual desenredas el embrollo en el que se ha convertido tu vida y descubres lo que quieres de verdad. Una época en la que sientes un impulso desesperado de vivir la vida que quieres y no la que se supone que debes vivir. En ese periodo el universo te desafía a desechar lo que crees que debes ser y aceptar lo que eres. Os mandaré las diapositivas, os debo a los otros, los que estabais el otro día, las del otro día, pero estas yo creo que es importante tenerlas para reflexionar. Es decir, vivir la vida que quieres y no la que se supone que debes vivir. Esto no implica romper con todo, no implica ser irresponsable, implica dejarte ser, aunque haya circunstancias que no puedes cambiar. No es abandonar a los hijos, o no es abandonar a los padres, o no es ser hippie y vivir tocando la flauta. Implica dejarte ser la persona que de verdad eres en tus circunstancias. Y no es tan sencillo muchas veces. Aquí parto una lanza por la meditación, en este proceso de conocerse, de desvelarse, porque es verdad que la meditación, cuando se practica con la intención adecuada, lleva a la conexión con lo más profundo de uno mismo, a descubrir quiénes somos, a ser más conscientes y, por lo tanto, desarrollar sabiduría y más sentido de la vida. Y digo la meditación llevada con la intención adecuada porque recuerdo una monja budista actual, Khandro Rinpoche, que decía
que la meditación, si no es guiada por la intención adecuada, no servía absolutamente para nada. La intención puede ser autoconocimiento, la intención puede ser verdad. Y una vez que estás en la meditación ya no piensas en el objetivo, pero es muy importante cultivar la intención que está detrás de una práctica de silencio para así enfocarla en alguna dirección, que tenga algún sentido, no el mero silencio por el silencio, ¿no? También porque la meditación puede facilitar la conexión con lo más profundo de uno, pero también con la realidad trascendente, como cada cual quiera llamar a esto, y porque se dan experiencias en prácticas de silencio, en retiros. Yo pienso un colega mío que empezó a practicar mindfulness y empezó a tener experiencias espirituales sin buscarlas, siendo completamente ateo, que pues a mí la meditación me ha abierto esa conexión. No tengo un nombre para aquello que encuentro, pero me ha abierto una percepción más profunda y algo que me alimenta y me llena. Y también puede favorecer una conexión más real con los demás en la medida que uno está conectado, no desconectado. De la importancia del cuerpo, las emociones, como ya hemos dicho antes. De alguna manera también la meditación se entiende como una metaterapia, es decir, más allá de una terapia psicológica, porque te abre algo más, te abre la conciencia, te expande. Te puede cerrar en ti mismo también o en ti misma, pero la meditación bien hecha te abre algo más, te lleva a una percepción más amplia. Y voy a esta definición de Krishnamurti de la meditación, que dice que el principio de la meditación es el conocimiento de uno mismo, y esto significa darse cuenta de todo movimiento del pensar y del sentir. No habla de ignorar, habla de darse cuenta, de conectarse, de percibir. Claro, darse cuenta de todo, todo, pues igual Krishnamurti llegaba a todo, pero la intención de darse cuenta, de percibir, y en la medida que percibimos, cambiamos también nuestra manera de estar en el mundo porque estamos más en la realidad, no en la realidad que queremos que sea o que esperamos que sea. Pero la meditación es parte, la meditación o la contemplación, según la tradición que cada cual tenga, pues tienen elementos muy parecidos, pero posibilita el mirar. Yo creo que es imposible conocerse sin algún tipo de práctica meditativa o contemplativa, o sea, espacios de silencio, de autopercepción sin estarse criticando, la mirada cada vez más limpia desde la humildad de no veo todo, pero ver si veo un poquito más. O sea, la meditación no es mágica, no es que das un botón y ya ves todo, no, es un proceso progresivo donde puede haber saltos, idas y venidas, pero posibilita la apertura de la conciencia. Y la práctica que sea de tipo informal en cuanto a observo lo que hago en el día a día hasta irse a un retiro, cada cual tiene su método, o hay quien le sirve tocar un instrumento o tocar la pandereta, me da igual. Cualquier cosa que hagamos con conciencia, bioobservación, como decía uno de mis maestros de meditación, dice, eso es meditación. Si haga lo que haga, yo observo de una manera compasiva, respetuosa y no juzgadora, ya es un tipo de meditación. Luego hay técnicas, métodos, caminos, etcétera. Pero quiero al menos mencionarla porque es importante en ese proceso de darnos cuenta. Por otro lado, dentro del proceso hay que desmontar la ficción, o sea, lo que haya falso en nosotras y no nacemos como seres de luz que lo saben todo y luego la vida encima, o sea, un niño puede tener un potencial luminoso enorme, pero tiene que aprender, tiene que discernir, tiene que crecer, tiene que definir un yo, pero en esa definición hay cosas que no son verdad, y a más narcisismo, más ficción, más mentira, ¿no? Como digo, a veces el narcisista ha creado una película con su vida donde él es el director, el guionista, el personaje principal y los secundarios cuando haga falta. Es todo, ¿no? Ese es el extremo, pero a nivel más sutil tenemos todos elementos que nos engañan. Tengo que ser buena, tengo que ser simpática, tengo que sonreír, tengo que dar una imagen, tengo que dar buena impresión. Son los restos del narcisismo, de la sociedad narcisista en la que vivimos, que nos condiciona, nos influye y que no nos deja ser. Entonces, en medio de dejar esa ficción, se puede sentir vacío. Y si no voy dando una imagen, entonces, ¿quién soy? Me siento perdida. ¿Quién soy si no hago un personaje? ¿Cómo me presento en mi círculo profesional, amigos? ¿Y quién soy? Pues puedes ir y decir, bueno, pues a ver qué pasa. ¿Por qué hay que hacer un rol? El rol tiene su utilidad. O sea, como digo, si yo doy clase, tengo ya un programa de cómo se da clase, pero sé perfectamente que esa no es mi identidad, sé perfectamente que eso es un instrumento para poder expresar algo. Entonces, cuando uno va a dar clase queriendo causar buena impresión o va que van a pensar de mí y me tiene que aplaudir y entonces tengo que ser el profesor más exitoso, ya te has perdido. Aunque sea algo muy pequeño, o sea, a la medida que uno da clase para aportar, desprendiéndose de sí y desprendiéndose
del gustar, pero desde la empatía. No quiero decir que uno lo haga mal, sino que uno, o sea, a mí eso me ha dado mucha libertad de decir, pues yo lo hago lo mejor que puedo, aporto lo que puedo, pero no tengo que dar una imagen. Yo soy yo y hago lo que puedo, pero no soy más de lo que soy cuando yo me estoy expresando. También en ese desmontar la ficción se han de atravesar las heridas que han llevado al dolor. O sea, se monta una ficción porque algo duele. Cuando un niño o una niña no se siente aceptada incondicionalmente como es y nadie ha vivido eso porque los padres son limitados, hay dolor porque no le dejan ser como es o no le dejan enfadarse o tiene que estarse quieta y porque sus padres no saben atenderle. Entonces, una niña o un niño aprende cuando aprende por un lado o a adaptarse y ser niña buena o por otro lado, pues ahora la monto y ese es mi personaje. Puede incluso haber personajes antipersonajes con tal de llamar la atención, con tal de buscar lo que llaman en análisis transaccional las caricias negativas. Como dicen, un niño prefiere una caricia negativa, es decir, una bronca, a que le ignoren. Entonces, a veces el personaje es para agradar o incluso puede ser para desagradar con tal de acaparar la atención de los demás. Pero eso viene de un dolor, viene de una herida. A más narcisismo, más herida de rechazo. Luego habrá factores genéticos y otra serie de causas, pero en ciertos tipos de narcisismo se sabe que la persona ha podido vivir un tipo de traumas de rechazo, de abandono, y ha falseado su vida con tal de que alguien le haga caso, ¿no? Claro, a la larga eso puede ser una bola muy dañina para sí mismo y los demás. En todo esto, al desmontar la ficción, es decir, uno tiene que mirarse con honestidad y decir cuándo estoy siendo verdadera, cuándo no estoy siendo verdadera, cuándo tengo miedo y fuerzo la realidad para ver qué queda real, que lo que me queda, pienso en alguien que esté asustado y entonces se hace demasiado bueno, pues igual lo que queda es miedo, tendrá que trabajar su miedo, igual lo que queda es inseguridad, igual cada vez que se ha expresado con libertad le han sacudido porque era demasiado inteligente, demasiado guapa o demasiado tonta, da igual, o sea, nadie es ni una cosa ni la otra, ¿no? Entonces, el desmontar la ficción implica decir, bueno, algo queda, porque a veces el miedo es, si desmonto el personaje, no me queda nada. No, sí queda, lo que pasa es que todavía no lo ves. Hay tal nivel de desconexión que no se percibe lo que hay de verdadero, ¿no? Y entonces esto idas y venidas, o sea, es como algo que puede volver en momentos de inseguridad, momentos de miedo, momentos de estrés, el disfrazarse y hacer como si cualquier cosa, ¿no? Y en todo esto hay un componente adictivo. El falso yo es adictivo. ¿Por qué? Porque cuando te sale bien, seduces, agradas, parece la niña buena, la simpática, la no sé qué, la lista, cualquier cosa con tal de que alguien te haga caso. Y los narcisistas más, pues más poseídos por el personaje funcionan como un adicto, una droga. Esto implica hacerse consciente, porque parte de lo que dificulta soltar el rol narcisista es que te da una gratificación. Como yo le decía a alguien, tú vives en el gusto, luego existo. No es pienso, luego existo, como Descartes, es gusto, luego existo. Llamo la atención, luego existo. Y la atención es un sucedáneo muy potente del amor. Que nos presten atención es una manera de creer que importamos, pero atención y amor no siempre son lo mismo. Nos presta atención quien nos quiere, sí, pero a veces la atención deriva de otros procesos, de otros fenómenos, ¿no? Así que cuando la persona suelta eso que le daba seguridad, tiene que atravesar un síndrome de abstinencia, da miedo, produce vértigo no estar haciendo el personaje, ¿no? Pero es importante tener delante un horizonte de lo que es realmente valioso, de lo esencial, donde hay luz, donde hay sentido, es decir, qué queda en la vida que te puede alimentar de verdad. Y yo creo que es más gratificante que alguien te quiera porque le da la gana, y ese es el querer de verdad, seas como seas, que alguien está contigo porque le seduces, que eso es lo que consigue la personalidad narcisista. Tiene seguidores porque seduce. ¿Los seguidores le quieren? No, los seguidores dependen de él porque a su vez tienen una serie de inseguridades, carencias, miedos o proyectan su propio narcisismo en el líder, ¿no? Entonces se enganchan a él. Pero trabajar que hay un valor, un nivel de autenticidad, en casos muy patológicos, pues esto puede ser imposible, pero en casos intermedios o en los rasgos narcisistas que puede haber en cualquier ser humano o en la parcelita, como digo, decir, bueno, aunque ahora no lo vea o aunque ahora no sepa quién soy en tal contexto, en mí hay algo auténtico que puedo buscar y tengo derecho a ser libre de esas imposiciones sociales que a uno le falsean su yo. Aquí veo un ejemplo de cómo el falso yo puede alterar la realidad.
O sea, hasta la persona más espiritual del mundo puede estar creyendo que está superando a su falso yo y que está trascendiendo el ego, de repente está el silencio, esta especie de monje, y dice, oh Dios, lo logré, me he librado del ego, soy lo máximo. Y esto no sabéis lo que pasa en los caminos espirituales, incluso en personas bien intencionadas. ¿Por qué? Porque da sensación de valor, de autoestima. Soy muy espiritual, ya, pero ¿eso qué significa? Hay que ver qué superficiales son todos. Yo soy más que nadie. Qué humilde soy, que por fin soy espiritual. Os tenéis que dar cuenta de lo humilde que soy. Pues el ego, esto es lo que decía de lo sutil. O sea, este hombre de la caricatura que quería haberse liberado del ego está más atrapado que nunca. ¿Por qué? Porque es adictivo y se cuela, se mete por cuando creas que has cerrado una puerta, se va a colar por la ventana. Cuando hay esa dinámica de a ver si soy más que los demás. Porque de alguna manera lo tenemos en los genes metido, un trozo de esto, no todo, ¿no? O sea, no en vano todas las tradiciones espirituales hablan del falso yo, del ego, de cómo te pierdes en la vanidad, porque es como un gen defectuoso que tenemos los humanos. Cuando se infla, pues es insoportable, pero cuando está en cierto nivel está falseando el sentido. También es muy importante aquí aceptar la vulnerabilidad. No hay nadie que no sea vulnerable y los que más fuertes y poderosos se muestran suelen ser los más vulnerables o los más psicópatas, pero eso es otro mundo. Estoy hablando de personas, vamos a llamar, sin ese tipo de patología, ¿no? Normales, en el sentido de que la gente, cuanto más herida está o más miedo tiene, más intenta aparentar, en algunos casos, que es fuerte, que es grandioso. O sea, el narcisista está huyendo de su vulnerabilidad, aparentando grandiosidad y se lo cree. Pero su sanación pasa por reconocer la vulnerabilidad. Por eso cito esta frase del místico musulmán Rumi que dice, la herida es el lugar donde la luz entra en ti. Cuando por fin te das cuenta de que eres igual de vulnerable que todos, que no hay que aparentar ser más fuerte que nadie, eres lo fuerte que eres o lo débil que seas, y eso no te hace ni más ni menos, cuando acoges esto es una liberación. No hay que aparentar nada, no hay que simular fortaleza. En todo caso, uno se tiene que camuflar si está rodeado de cocodrilos y escaparse, pero en contextos humanos es el reconocerse vulnerable, es hacerse igual a todos. Que alguien puede ser más o menos vulnerable que otros, también habrá gente mucho más, o sea, reconocerse vulnerable no es estarse quejando de la herida, es aceptar que tenemos límites, ¿no? Me gusta esta expresión en Pema Chodron, una monja budista, que dice que solo cuando conocemos bien nuestra oscuridad podemos estar presentes en la oscuridad de los demás. La compasión se hace real cuando reconocemos nuestra humanidad compartida. Yo creo que esto es muy importante para no creernos ni más ni menos, sino que al reconocer que tenemos límites, oscuridades, cosas que no conocemos de nosotros, defectos, vulnerabilidades, podemos ser más tolerantes, dejamos de lado perfeccionismos, hay que ser perfectos. ¿Para qué? Absolutamente para nada. Cuidar el perfeccionamiento es otra cosa, o sea, querer crecer es otra cosa, pero la perfección humana no existe. En todo caso, la perfección es acoger esto, ¿no? Y entender que todos tenemos una limitación. Yo recuerdo cuando empezó la pandemia que le pregunté a un amigo teólogo, esperando la gran reflexión teológica sobre el sufrimiento, la pandemia, digo, ¿y tú qué piensas? Dice, pues que todos somos mendigos y que lo único que podemos hacer es acogernos los unos a los otros. Y en un primer momento me quedé diciendo, pues vaya reflexión teológica, o sea, esperaba ahí como... Y luego me di cuenta de la profundidad de esto. O sea, él mismo, como gran teólogo, no sé cuántos, filósofo, es que solo veo esto, solo veo la vulnerabilidad de todos y que solo nos podemos apoyar unos a otros. No hay más. A veces no hay más que esto, ¿no? Como lo que ha pasado con la Dana, o sea, lo fundamental era el apoyo mutuo. Y ojalá hubiera habido más apoyos, lógicamente, ¿no? Pero en situaciones extremas, lo que queda es ese estado de mendicidad donde unos solamente pueden apoyarse en otros. Así que esto también nos lleva a esa conexión con la humildad. Lo que he dicho antes de que humildad es andar en verdad, y lo voy a explicar un poco más, no es humillación, no rebajarse, voy a demostrar que soy el más cutre del mundo, el más feo, el más tonto. Eso es en el fondo soberbia, es querer llamar la atención. Entonces, la humildad implica la posibilidad de descubrirnos con realismo, solo la verdad de ser quienes somos. Y esto implica desde esta visión de Santa Teresa, que es la que decía que humildad es andar en verdad,
Ella lo decía, es ver las limitaciones, pero también ver mis dones. Y ver mis dones es reconocer lo que yo hago bien. Eso no es vanidad. Poniendo los dones al servicio de algo que trascienda el ego, el egoísmo, y viéndolos con gratitud. Entonces, si por ejemplo yo fuera una gran pianista, ¿sería realista esconderme en casa? Bueno, que no vean que yo soy tan buena porque se van a sentir mal, no hay que tener vanidad, no hay que presumir. Pues la gente se está perdiendo eso que yo puedo dar. En cualquier cosa que tengamos, humildad es reconocerla con gratitud. Humildad no es decir, mira qué mal lo hago, qué torpe soy. Curiosamente, eso es una modalidad del ego, el ego victimista. Y solamente impide el crecimiento. Y a veces tenemos más miedo a la luz que a la oscuridad. En Fromm encontramos una idea similar cuando afirma que el polo opuesto al narcisismo es la objetividad. Es la capacidad de ver a la gente y las cosas tal como son, objetivamente, y poder separar esa imagen objetiva de la imagen formada por los propios deseos y temores. O sea, a veces no vemos ni a nosotros ni al otro porque tenemos expectativas o porque tenemos miedo de nosotros o de los otros. Entonces, para una persona muy narcisista no hay nada peor que se le vea sus defectos. Por ejemplo, alguien me contaba que en el mundo de las top model es donde hay más mujeres con complejos. Las mayores top models del mundo son las mujeres más acomplejadas. ¿Por qué? Porque se están mirando todo el día y comparándose con otras súper guapas. Entonces no tienen una mirada objetiva y están atrapadas en la vanidad de la imagen. Otra cosa es que la imagen les dé de comer y dices, bueno, pues es un medio de vida, pero otro tema es identificarse con ese aspecto físico que convierten en su yo y entonces están atrapadas en una subjetividad tóxica que les atrapa en su propia imagen, cuando la imagen es algo transitorio, ¿no? Pero el ir a la objetividad te hace no identificarte con si tienes un grano, un Michelin, un no sé qué. No hablo de que el autocuidado sea malo, hablo de trascender esa necesidad de destacar, protagonismo, etcétera, y ir a esa humildad de esto lo hago mal y esto lo hago bien. ¿Y qué? Lo que hago mal, a ver si mejoro, y lo que hago bien, pues si puede aportar algo a alguien, pues qué bien, qué suerte que puedo aportar algo. No es que soy más que nadie, ¿no? Que la mente confunde lo que hacemos con lo que somos, ¿no? También todo esto implica ir sanando la herida de amor y otras heridas, porque detrás de esa parte narcisista hay que comprender cuál es la razón de no quererse que lleva a captar la dolorosa herida de amor. Es decir, cuál es la causa de que una persona no se quiera lo suficiente que le lleva a sentirse sola, abandonada. Por eso llamo orfandad existencial. Cuando una persona no capta su verdadero valor porque no se lo han dicho, deberían de habérselo dicho, no ha encontrado a personas con una autoestima tan buena como para reconocer su valor. A veces los padres compiten con los hijos, quieren apagarlos, aniquilarlos, tienen miedo de que sean más que ellos. Dicen al hijo, tú destaca, pero no más que yo. Y a veces esa es una contradicción que lleva a la orfandad existencial. El padre que quería que su hija fuera ingeniera porque él no pudo, la estaba dejando huérfana, no la estaba dejando ser ella misma. Entonces, cuando nos damos cuenta de que si en parte no nos queremos y creemos que tenemos que hacer algo para que otros nos quieran, viene de algún gran malentendido, pues podemos ir liberando. Como una chica que hizo muchos intentos de suicidio y me decía, es que desde que nací mi madre me dijo que quería que yo hubiera muerto, que era una carga para ella. Pues claro, qué información quedaba en esa pobre mente que su madre enferma, lo entendió, tu madre no te veía, tu madre no captaba tu valor. Si tú ves una niña de 2 años, ¿tú quieres que se muera? No, qué barbaridad. Pues entonces quien ve eso está enfermo, está mal, ¿no? Y una orfandad existencial tremenda. Su vida era una molestia para su madre, tenía que aniquilarla. Pero progresivamente se dio cuenta de que una cosa es la mente de mi madre que está enferma y no ve mi valor y otra cosa soy yo, que soy yo la que tengo que ver mi propio valor como una madre de verdad. A veces no nos queda otra que ser nuestra verdadera madre que no nos abandona. También muchas veces está la herida de vergüenza, que también tiene que ver con la herida de la falta de amor, que va unida al miedo de no ser dignos de ser amados. Las personas que tienen mucha vergüenza, en el fondo, piensan que no merecen ser aceptadas y esto a veces es parte del síntoma del narcisismo. Puede haber más causas, pero el estar como muy avergonzados es mirarse a través de otros que ya supones que no te quieren, que no te van a valorar
hagas lo que hagas, entonces te expones ante el otro y sientes vergüenza porque no ves esa posibilidad de que te puedan querer. Hay ese miedo, ¿no? Y el lado narcisista desconoce el amor. De ahí que sale la vergüenza, sale el miedo al otro, sale la máscara y cree que es necesario hacer algo para ganarlo. Pero el amor es gratis o no es amor. Si yo tengo que hacer algo para que otra persona me quiera, es una transacción, es un intercambio. El amor nace de la libertad y es más fácil que alguien me quiera si le dejo libre. Si yo exijo que alguien me quiera, me querrá o no, pero la presión va a hacer que esa persona pueda alejarse de mí, porque no estoy dejando la libertad del amor. Entonces, el amor, podemos amar a alguien cuando esa persona la podemos ver desde la libertad. Cuando nos imponen querer a alguien, como los matrimonios de antes amañados. Había gente que se llegaba a querer, pero es más difícil, porque te obligan a que tienes que querer para toda la vida a alguien. Y por otro lado, no se puede obligar a querer por toda la vida, para toda la vida. Como me decía una persona, dice, es que mi marido prometió que me iba a querer toda la vida y entonces tiene que cumplir el contrato. El amor no puede ser un contrato. Otra cosa es cultivarlo, tener la intención de estar toda la vida contigo, pero si no funciona, pues no funciona. O sea, querer a otros también respetar su bien y que si su camino es otro, hay que dejarle tranquilo. No puedes forzar el amor. Pero el miedo a perder el amor a veces le hace a uno querer manipular al amor. Entonces, querer forzar el amor de otro, ¿no? O pedir demostraciones o querer controlar, etcétera. De alguna manera es esencial aprender a amar lo que somos como es bonito de decir, difícil de hacer, y cultivar lo que nos hace crecer por amor y no por vanidad. Es decir, ¿qué quiero decir con esta frase? Si yo hago las cosas como ahora, dar este curso, yo pretendo hacerlo por amor a otras personas en cuanto ¿qué les puede aportar para la vida? Pues prefiero pensar que lo hago por amor y no lo estoy haciendo para que me salir en la tele, que me aplaudan, que me den un premio. Entonces ya estaría falseando lo que estoy haciendo. Entonces, si uno hace algo así para llamar la atención y no piensa que está haciendo un bien, si no sirve, pues lo dejo de hacer, no habría ningún problema. Dice, pues yo pruebo esto, que no le sirve, que dicen, pues vaya rollo, pues no, pues ya está, ya haré otra cosa. No, no se destruye mi vida si una de mis propuestas no funciona. En todo caso, se destruiría si yo solo hago aquello que me da mucho dinero, mucho éxito, mucho prestigio, mucho currículum y muchos títulos. Y entonces ya he crecido por vanidad, no por amor. Y a veces esto se mezcla porque nos meten este rollo, el currículum, o alguien me decía al terminar la carrera de medicina, yo tuve un expediente bastante bueno, pero no fui la número uno, y me decía, pero es que podías haber sido la número uno, no has estudiado tanto. Digo, ¿para qué quiero ser la número uno? ¿Para qué sirve? Y esa persona no me sabía responder. Yo quería más vida que estudiar. Entonces, yo te doy la media que me parece aceptable. Digo, pero ¿yo para qué quiero ser la número uno? Entonces, he tenido vida mientras estudiaba esa carrera, ya está. Digo, prefiero eso que ser la número uno y destruir mi vida por vanidad, ¿no? Pero esa presión la tenemos por diferentes sitios, ¿no? O sea, esa frase de un familiar, pero podrías haber sido la número uno y no lo has hecho, no has querido. Digo, ¿para qué? No me interesa, no tiene sentido. Ser buen médico sí, pero ser número uno me parece ridículo. También en todo esto la conexión con la autenticidad de la que ya he hablado y sobre la que os lanzo otra pincelada. Como digo, estos son pinceladas y quedaros con lo que queráis. Es fundamental porque va unido a todo lo que estoy planteando. Implica superar la desconexión de la propia verdad existencial, todo el sufrimiento que atravesamos en la vida, los daños que vienen, en principio vienen de fuera. Un niño no decide desconectarse de su verdad existencial, o sea, el dolor, el rechazo, la educación alienante, no toda educación lo es, pero hay mucho de esto. Pues poco a poco, cada situación de dolor que no es procesada, acompañada, cuidada por los adultos, lleva a desconectarse, porque crees que tienes que hacer algo diferente a ser tú misma, ¿no? Entonces, esa desconexión implica un trabajo de volver a conectar, la meditación, la psicoterapia, la resolución de las heridas del pasado, la compasión, la autoaceptación. Todo eso lleva un verdadero sentido con lo que somos en la realidad, con aceptación. La aceptación es la clave, la aceptación no es resignación. Yo a veces es como si voy caminando por un lugar y digo, pues querría llegar a tal sitio. ¿Dónde estoy? En tal sitio. Si voy de aquí a Cáceres, por ejemplo.
y voy por Mérida. Pues si acepto que voy por Mérida, sé lo que me queda. Si empiezo a decir, pues es que no quiero estar en Mérida, debería estar en Cáceres, pues igual estoy perdiendo energía, tiempo, cualquier cosa y hasta me pierdo, ¿no? Entonces, mejor decir por dónde voy, dónde estoy y desde aquí hacia dónde quiero ir. Y voy a esa idea de San Agustín que lo resumía muy claramente: conócete, acéptate, supérate. Y es una y otra vez lo mismo, no te puedes superar sin conocerte y sin aceptarte. Entonces, el paso, yo creo que muy sintéticamente lo dijo claro este hombre: conócete, acéptate, supérate. Y muy, muy sucintamente dice algo muy importante, ¿no? Y vuelvo a Brené Brown cuando dice que la autenticidad es la práctica diaria de liberarnos de lo que creemos que deberíamos ser y abrazar en cambio lo que realmente somos. Práctica diaria, no es un botón. Modo auténtico para toda la vida. Tenemos muchas distracciones, muchas desconexiones. Lo que dicen las religiones de la tendencia al pecado hay que interpretarlo como la tendencia a la desconexión, al despiste, al desorden. Y las religiones intentan, cuando están bien planteadas, que a través de la práctica, el recordatorio, te reconectes. Puedes hacerlo de otras maneras, pero de alguna manera esa repetición, yo hace años no lo entendí: ¿por qué la gente tiene que ir a misa todos los domingos? ¿Y por qué tal? Pues es el recordatorio de reconéctate porque te desconectas, pero al final se desvirtúan los rituales y ya a veces son como cumplimientos superficiales, sino prácticas de me tengo que acordar de lo esencial y una vez a la semana lo recuerdo. Es un ejemplo. Las grandes tradiciones lo han intentado así, pero al final se ha quedado la forma y no el fondo en muchos casos, pero el darnos cuenta para no frustrarnos de que por más que nos conectamos, hay tendencias, podemos decir, a la entropía, al desorden, al despiste, a la dispersión, cada uno a su manera, y volver y volver. Es como volver otra vez al centro, porque algo nos despista. Otra cosa es la desconexión derivada de los traumas, del sufrimiento. Eso puede requerir un trabajo más terapéutico y específico, ¿no? Y ya caminando hacia libertad de ser, también es importante ver que la conexión es con lo que uno realmente será. No, espérate, que lo he escrito mal. No, la conexión con lo que uno es realmente será lo que irá dando espacio para que se pueda llegar a lograr expresarse más libremente. Es decir, antes de ser libre necesitamos conectarnos. De hecho, incluso yo a veces antes de cualquier cosa, consulta, clase, lo que sea, yo hago una, aunque sea una mini meditación de me conecto conmigo. Aunque me esté sugestionando, creo que no, o sea, es como me centro, me conecto, dónde estoy, y desde ahí hasta donde sea posible en ese día en particular, pues procuro manifestarme. A veces me saldrá mejor o peor, pero busco primero conexión y de ahí sale una libertad que es más auténtica. Esa conexión posibilitará una relación más real con los demás, donde si me aceptan o no no es tan importante. Si conecto, pues estará muy bien, pero los otros son libres de conectarse o no. Solo desde esa visión de libertad podemos respetar su libertad sin utilizarlos. ¿Qué es utilizar a otro? Tenerle ahí para que me quiera, para sentirme segura, para que me proteja, para que me haga favores. Hay quien tiene una pareja para esto, para que me acompañe al médico, para que estoy haciendo una caricatura, pues que a veces es así. O es que así tengo a alguien que me quiera, me decía alguien que buscaba pareja. Quiero a alguien para que me quiera. Y yo le dije, ¿y qué tal encontrarte con alguien a quien querer tú? Digo, porque que te quiera otro no depende de ti, depende de él, ¿no? Si te quiere querer, no, no, me tiene que querer. Pues creo que eso es un poco difícil, ¿no? Bueno, sigo. También, porque solamente en la medida que se es capaz de aceptar y de respetar a quien es uno mismo, es como se puede llegar a aceptar a otros y a ser realmente respetuoso y compasivo con ellos. O sea, a veces queremos ser súper amorosos, compasivos y de repente nos frustran, pues a la mierda a todos. No soy compasiva ni amorosa, o sea, compasiva y amorosa implica entender que el otro es limitado, también ponerle mis límites, no es que hay que aguantar todo, o sea, no es lo mismo comprender que tolerar, son cosas distintas, entonces no hay que tolerar todo, pero sí entender lo mejor posible a los demás. Y también la propia aceptación nos permitiría o alimentaría la libertad de permitirnos ser como somos y dejar a otros ser como son. Si yo no me acepto o no entiendo que mi realidad no tiene que ser perfecta, es más difícil que yo acepte a la gente que no es perfecta. Incluso a veces gente con muy buena intención, o cualquiera de nosotros con muy buena intención, decimos, pero mira cómo es no sé quién, que si es caótico, que si está, pero ¿por qué es así? Y no nos metemos en sus circunstancias para entender qué es lo que le pasa. Es que debería ser de tal manera. No, esa persona hace lo que puede.
Esa persona hace lo que puede, cada uno, en principio hacemos lo que podemos, con excepciones, ¿no? Puede haber malas intenciones, etcétera, etcétera. Pero os dejo las ideas sobre todo como puntos de reflexión para que cada una, en la medida que pueda, cultive estas cosas. No es una imposición, ahora voy a ir por la vida de auténtica, puede ser otro narcisismo. Ahora voy a demostrar lo libre que soy, otro personaje. Ahora voy a ser la más espontánea del reino y entonces llamas imbéciles a todos como un caso que conozco. No, no, espontaneidad no es impulsividad, o sea, es un equilibrio entre yo me acojo y me respeto, respeto al otro, pero el otro no domina la percepción de mí. Entonces yo no tengo que hacer nada forzadamente, porque el otro hará lo que pueda, que no me acepta, pues seguimos el camino de cada cual, ya está. No nos tienen que aceptar todos, no podemos caer bien a todo el mundo y ya puestos a que podemos caer mal a alguien, mejor siendo quienes somos. Si nos rechazan encima siendo otra persona, pues doble problema que tenemos, ¿no? En todo esto también el reconocimiento de los otros es muy importante. Yo puedo estarme autorrealizando muy feliz, pero si no reconozco el derecho de los otros a autorrealizarse o a ser, pues me estoy creando una película, ¿no? Estamos en el mundo en relación con otros. Pero paradójicamente esto primero implica desprenderse de ellos, de la imagen que nos reflejan. ¿Qué quiero decir? Que cuando yo voy, por ejemplo, a una reunión social y estoy pensando, voy a ser simpática, antipática, voy a gustar, no voy a gustar, soy esclava de la imagen que otros me dan de mí. Si yo simplemente me presento a ver qué pasa, pues será mucho más fácil conectarse con la gente, ¿no? Entonces tenemos a veces mucho el condicionamiento de qué imagen social voy a proyectar aquí y allá, y a veces puede ser muy sutil. Y en lugar de estar en relación, nos estamos esclavizando por lo que queremos que el otro piensa. Y lo que el otro piensa es que es lo que piensa, es una opinión, y ni lo sé. A veces se sufre por imaginaciones. Les voy a gustar, no les voy a gustar. Son opiniones, no son realidades. Yo no soy lo que dicen los demás, aunque los demás me pueden aportar algún feedback, pero creo que el que aporta el feedback es el que lo hace desde el cariño, el respeto y la sabiduría. No se hace así, el feedback no sirve. También es importante una sana distancia para el encuentro con el otro, es decir, respetar su espacio, porque si no, inconscientemente, ¿qué se puede hacer? La simbiosis utilitarista, la fusión adolescente de mi mejor amiga, que hace conmigo todo y me acompaña a todas partes porque no sé estar sola, o la pareja simbiótica de siempre estamos juntos, pero ninguno puede respirar, no se dan espacio. O sea, ahí no hay encuentro, hay fusión. ¿Que hay momentos de fusión en las parejas? Normal, pero una cosa es momento, otra cosa es la absorción, que parte del egoísmo. Entonces, sana distancia es dar espacio, no es distanciarse, ¿no? También esa sana distancia para reconocer quiénes son, desde la aceptación, que también permite poner límites. Será más fácil que yo ponga límites si no me importa tanto lo que el otro va a pensar de mí, si no me afecta tanto su rechazo porque no hago lo que quiere. Como alguien me decía una vez que le dije que no a X cosa, digo, pues mira, esto no me va bien, pero es que me dices que no tan tranquila. Digo, claro, porque tengo que decírtelo de otra manera, tan tranquila porque yo no quiero hacer esto, me estás pidiendo algo que no quiero hacer. Pero es que no se puede decir que no tan tranquila, digo, eso eres tú, digo, yo puedo decir que no tranquilamente. Y así te enseño a decir que no tranquilamente. Entonces igual te estoy haciendo un favor. Ya, pues puede ser, ¿no? Bueno, pues también eso es importante. Voy nuevamente a Eric Fromm, porque en todo esto está el camino del amor. O sea, sin amor no llegamos a la autenticidad y el amor a nosotros mismos. No en vano viene en el Evangelio de la amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ti mismo no está de adorno. Ti mismo quiere decir que si yo no me amo a mí misma, no puedo amar a nadie. Lo que haré es utilizar al otro a ver si me ama. Entonces no le amo. Entonces, como explica aquí Eric Fromm, dice, al amar, la persona X ha abandonado la prisión de soledad y aislamiento que representaba el estado de narcisismo y autocentrismo. Siente una nueva sensación de unir, de unión, de compartir, de unidad. Más aún, siente la potencia de producir amor, antes que la dependencia de recibir siendo amado, para lo cual debe ser pequeño, indefenso, enfermo o bueno. Pues puedes ser tú mismo y es más fácil que surja el amor. Que no surge, hay gente que dice, pero es que yo si ahora soy auténtica, igual la gente que me quería ya no me quiere, pues entonces no te querían. Si siendo auténtica ya no te quieren y solo te quieren, cuando te portas como ellos quieren, no te quieren, te utilizan. Entonces, si de repente no le gustas a la persona con la que, por ejemplo, eras sumisa, es que no te quiere, te ha utilizado.
o que se ha falseado la relación, no era real. Al final, ¿dónde lleva todo esto? Sería como la finalidad última, la posibilidad, parte del camino al que se puede llegar de manera progresiva, o sea, no es un clic y pumba, ¿no? Aunque uno tenga atisbos esporádicos, todos podemos tener un momento cumbre y que bien, y que eso es una inspiración, pero en general esto es progresivo, en donde hay un desarrollo hacia el ser, y lo pongo con mayúsculas no por casualidad, porque es un ser profundo, auténtico, grande, o hacia el centro, o hacia la conciencia. Y cuando conectamos con esto, nos sentimos más en unidad, las diferentes partes de uno, cuando encuentran un objetivo común, se armonizan, aunque sea un rato, hay más libertad, más capacidad de amar y más conciencia del sentido en la vida, en mitad de la vida. En esos momentos de plenitud que todas podéis haber tenido alguna vez, cuando conectas muchísimo con alguien, cuando estás en un momento de escuchar tu música favorita con otra persona y encuentras una sintonía o en mitad de un paisaje, en esos momentos no sientes la fragmentación. Está todo como en armonía. Luego se deshace otra vez la tendencia a la entropía, al caos que está en el ser humano y como que hay que cultivar otra vez, volver al centro. Pero ahí tenemos la inspiración de donde podemos llegar cada vez de manera más permanente. Muchos hablan de los estados pico y los estados meseta. Dicen que al principio tenemos picos, experiencias cumbre, y según cultivamos esa autenticidad, verdad, libertad, los picos se mantienen un poquito más, duras un poquito más, o bajas, pero no tanto. Igual bajas, pero subes antes, al menos a un estado superior. No quiere decir que no haya crisis, problemas, sino que es más fácil recordar el estado unificado y lo que te lleva al estado unificado, que es aquello que te estimula de verdad desde lo profundo. Cuando los diferentes lados de una persona tienen realmente un objetivo, quien realmente está enamorado no se está peleando consigo mismo. Quien realmente encuentra el amor ve que eso es un objetivo muy importante, a veces de manera un poco delirante, pero porque me entendáis. También cuando vamos creciendo, el yo es más amplio y profundo, no es tanto ese pequeño yo con el que creo que funciono, la psiquiatra, la profesora, no hay algo más. Entonces se relativiza ese rol. Y de alguna manera se trasciende el ego falso. Ego tenemos todos en cuanto que ego significa yo, pero me refiero a la parte falsa. Y lo más importante, cómo se verifica por las consecuencias, los frutos. Decía Teresa de Ávila, decía, ¿cómo saber si avanzas en el camino? Porque aportas algo a tu vida o a la vida de los demás. De alguna manera se refleja en algo, aunque sea pequeño. No es que hay que ser premio Nobel, ni el más no sé cuántos, ni salvar, yo qué sé, montar una gran ONG, sino es lo que vas sembrando, pequeñas semillas desde la humildad, que un día tienes un gran campo y haces una gran siembra, pues mira qué bien, pero tampoco eres eso, ¿no? Y acabo con, bueno, esta es la penúltima, esta reflexión de Kierkegaard, un poco rápido para dejar tiempo al diálogo, creo que es importante. Esto que dice el filósofo Kierkegaard respecto a la unión del sentido de la vida y el autoconocimiento. Dice, lo que importa es encontrar una verdad que sea la verdad para mí, encontrar esa idea por la cual querer vivir y morir. Para encontrar esa idea, o mejor dicho, para encontrarme a mí mismo, no me sirve avanzar más y más en el mundo. Solo cuando el hombre se ha entendido a sí mismo en profundidad y contempla el transcurrir de su camino, solo entonces su vida tiene paz y sentido. Os dejo leerlo otra vez, es un poquito denso. Bueno, os mandaré, como digo, las diapositivas, porque creo que algunas de las frases que os dejo aquí son para meditarlas, reflexionarlas. Y en estos seminarios lo que lanzo son semillas y cada uno que cultive lo que quiera y pequeñas pinceladas de cosas que son amplias y complejas, ¿no? Quiero acabar la exposición con una propuesta de Teresa de Ávila con respecto al autoconocimiento, que es una propuesta de meditación muy sencilla, que ahora os voy a proponer hacer. Primero explico un poco de cómo ella dice esto de cerrar los ojos del cuerpo y abrir los ojos del alma para fijaros en el fondo de vuestro corazón. Y recuerdo a Rumi que decía, tu corazón es el lugar donde la vida comienza, es el lugar más bello en la tierra. También viene a decir lo mismo desde diferentes culturas, ¿no?